Muy bien. Sí, esa fue una buena idea. Ok, bueno, pues no sé, estamos todos, ¿está todo bien? ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿No? ¿Le Todo bien. damos? Sí. Bien, le damos. Entonces, teoría de estimación, capítulo 6. Conocemos de nuestro conocimiento básico de estadística que los objetivos en estadística es entender mejor el modelo subyacente de los procesos que generan los datos. Eso se conoce como inferencia estadística. Inferimos de información que está contenida en las propiedades de la muestra de la población del cual las observaciones se han tomado. En inferencia estadística hacemos lo mismo. La idea básica la introducimos en la sección 4.5, en la teoría de muestreo. Observamos los valores de las variables aleatorias X y obtenemos una muestra chi. Bueno, anteriormente le estaba diciendo este X, pero ahí parece que es más la letra griega chi, y creo que pues serviría mejor decirle chi para notar la diferencia con la variable aleatoria o sus realizaciones. Bajo el muestreo aleatorio, estas observaciones se consideran ser realizaciones de una secuencia idénticamente independiente, con distribuciones idénticas e independientes de variables aleatorias x1 hasta xn, donde cada xi es una variable aleatoria de p variables, el cual replica la población o la variable aleatoria padre x. En este capítulo, para conveniencia notacional, ya no vamos a diferenciar entre la variable aleatoria x sub i y la observación de ella, x sub i minúscula, en nuestra notación. Simplemente escribiremos x sub i minúscula y debería estar claro del contexto si la variable aleatoria o un valor observado es, es lo que significa. Inferencia estadística infiere de las distribuciones igual idénticamente independientes de una muestra aleatoria chi las propiedades de la población. Típicamente algunas características desconocidas de teta de su distribución. En estadística paramétrica, teta es un vector k variado, bueno, de k variables, caracterizado, ¿qué caracteriza las propiedades desconocidas de la población, de la densidad de la población f de x teta? Esto podría significar, esto podría ser el promedio, la matriz de covarianza, la kurtosis, etc. El objetivo será estimar teta de la muestra chi a través del estimador teta sombrero, el cual es una función de las observaciones, teta sombrero igual a teta sombrero de chi. Esta es una forma bien importante de pensar. Entonces, pensar de que nuestras variables son una función de de las observaciones. Cuando un estimador teta sombrero se propone, debemos derivar su distribución muestral para analizar sus propiedades. En este capítulo, las herramientas teóricas básicas se desarrollan, los cuales se necesitan para derivar estimadores y determinar sus propiedades en situaciones generales. Básicamente, vamos a confiar en la teoría de máxima verosimilitud. Bueno, así es como se conoce en español, ¿verdad? Por ejemplo, el estimador de máxima verosimilitud. Y eso es algo que, pues, en inglés para mí me queda más claro al ver el Maximum Likelihood Theory o Maximum Likelihood Estimator que ver lo que el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, ¿qué es la verosimilitud? Bueno, que parece verdadero o que es creíble. Entonces, aquí esa palabra es clave.
esta palabra es clave, que parece, o sea, no dice de que es verdadero o que es la verdad, ¿no? Sino que dice que parece verdadero o que es creíble. Entonces, el trabajo que hace la teoría de máxima verosimilitud es en probabilidades maximizar lo que nosotros creamos que es más probable, lo que se crea que sea más probable. Entonces, eso en palabras, ¿verdad? ¿Qué significa eso de la teoría de máxima verosimilitud? Entonces, y la palabra verosimilitud, bueno, que parece creíble. Entonces, está totalmente en concordancia con lo que se hace, con lo que se hace en esta teoría. Eh, realmente en el pasado ya había, pues en español sí, ya lo había escuchado ciertamente, eh, pero no me habían hecho esa, digamos que conexión, esa conexión de por qué ocupan la palabra verosimilitud. Y hasta ahora que estoy dando, pues este curso, pues estoy viendo más la conexión de la palabra con toda la teoría que se hace. Entonces, por ejemplo, en actuación, podríamos hablar también de verosimilitud en el sentido de que la actuación, queremos que el actor en lo que está desarrollando parezca que sí va acorde con la historia. Y eso es bien importante porque, pues, que nosotros percibamos que la historia, que su actuación va acorde a la historia. No dice de que realmente lo sea, sino que lo que dice es de que nosotros tengamos esa percepción. Entonces, y eso es bien importante. Eso es bien interesante también. En muchas situaciones, los estimadores de máxima verosimilitud en verdad comparten propiedades óptimas asintóticas, los cuales hacen su uso fácil y apropiado. Ilustraremos la población normal y también el modelo de regresión lineal, donde las aplicaciones son numerosas y las derivaciones son fáciles de hacer. En marcos multivariados, el estimador de máxima verosimilitud es a veces demasiado complicado para ser derivado analíticamente. En tales casos, los estimadores se obtienen usando métodos numéricos, optimización no lineal. La teoría general y las propiedades asintóticas de estos estimadores se mantienen simples y válidas. El siguiente, capítulo 7, se concentra en hipótesis y problemas de intervalos de confianza. Ok, veamos aquí la sección 6.1, la función de verosimilitud. Y una vez más, aquí lo que había pues buscado, ¿verdad? Que verosimilitud que parece verdadero o que es creíble. Y pues realmente esta palabra sí demuestra lo que nosotros hacemos aquí en este capítulo. Entonces aquí hay algo que quizás no les habían explicado antes, imagino yo, pero que aquí sí ayuda. Es es un eslabón que refuerza el entendimiento de este tema. Suponer que los X y son distribuciones idénticas independientes de una población con densidad f de x teta. El objetivo es estimar teta de un vector de cada elemento, el cual es un vector de parámetros desconocidos. La función de verosimilitud está definida como la densidad conjunta L de chi teta de las observaciones x y consideradas como una función de teta. Entonces, bueno, pues simplemente para cada una de esas observaciones multiplicamos la función de densidad con ese parámetro.
donde Kai denota el, eh, las observaciones de la matriz de datos, con observaciones x1 transpuesta, etcétera, hasta xn transpuesta en cada fila. El MLE o el estimador de máxima verosimilitud, no sé si ustedes ocupan MLE o se ocupan otras letras para estimador de máxima verosimilitud. EMB, no sé si ocupan EMB en español o no le ponen Sí, nada. es MB. Mm, MB. ya. Es interesante porque a veces yo estaría más de acuerdo en ocupar las siglas que están en inglés simplemente porque cuando se buscan en internet es mucho más fácil hallar documentación. Pero bueno, pues ahí si ponen las siglas en español o en inglés, para mí está bien, ¿no? De teta está definido como teta sombrero, argumentos del máximo que maximizan esta función, ¿no? L de K y teta. Entonces, los argumentos que demos, es decir, no el valor máximo de la función, sino que el argumento que maximiza esta función. Por ejemplo, si queremos maximizar el argumento que maximiza x menos 1 al cuadrado, sería, pues, que minimiza, por ejemplo, el que minimiza x menos 1 al cuadrado sería x igual a 1. Sin tomar en cuenta el menor valor, que sería 0, cuando x vale 1, ¿no? Sino que aquí el interés es la entrada, ¿verdad? El valor de entrada. Usualmente es más fácil maximizar la función del logaritmo del verosimilitud, ¿verdad? Entonces, y eso ya lo habrán visto en estadística 2, el cual es equivalente ya que el logaritmo es una función monótona 1 a 1, ¿sí? Como es la función es monótona, entonces realmente el máximo de aplicarle el logaritmo es igual al máximo de la función original. Ahí pues un resultado ahí matemático que también es intuitivo. Los siguientes ejemplos nos ilustran casos donde el proceso de maximización puede ser realizado analíticamente, es decir, que obtendríamos una expresión analítica explícita para teta sombrero. No siempre lo es, ¿verdad? A veces estas funciones de maximización son muy complicadas y se aplican métodos numéricos, algunos rutina I en R. Aquí dice que puede estar basado en una técnica iterativa de Newton-Raphson. Realmente las técnicas que se ocupan son bien sofisticadas. Es mucho más que solamente un Newton-Raphson, sino que es una combinación de métodos en el pasado he tenido otra integración de esto y pues es una combinación de métodos donde probablemente esto sí sea parte del método, pero es mucho más complejo que eso. Considere, ejemplo 6.1, considere las observaciones X sub i que son normales mu identidad de la siguiente función de densidad, donde θ igual a mu, que pertenece de elementos, es el vector de promedios, el parámetro de vector de promedios. En ese caso, el logaritmo de la función de verosimilitud es la siguiente. Bueno, pues le aplicamos ahí el logaritmo. Luego, ese término de acá es igual a esta expresión. Realmente ahí suman y restan términos, agrupan para poder mostrar de que bueno, si esta se simplifica, llegamos a esto. Pero la visión que se tenía con escribir esto de esta forma es que ya la sumatoria, bueno, ya la sumatoria, ese primer término, de ese término no depende de ahí, así que solamente es n veces lo que se tiene ahí, y la sumatoria en este caso, aquí está x, este x sub i, entonces el sumatorio se aplicaría solo a este término,
y este sería un constante escalar que sale, ¿verdad? Del sumatorio. El sumatorio de los X sub I es n veces X barra, y aquí el sumatorio de X barra, n veces X barra, y todo eso sería cero. Entonces ahí está una igualdad que no es tan complicada no es tan complicada de indicar, ¿verdad? Por lo tanto, pues ya aplicando esto en la expresión del logaritmo de la función de verosimilitud, tenemos esa expresión que estamos multiplicando aquí por menos un medio, ahí tenemos el menos un medio, y aquí indica de que solo el último término depende de teta y obviamente se maximiza como este es un negativo, ¿verdad? Y esto va a ser un número positivo o cero. Se maximiza solamente si tengo que teta sombrero, mi sombrero igual a X barra. Entonces mi estimador sería igual a el promedio. Así, el promedio es el estimador de máxima verosimilitud para esta familia de densidades f de xz. Ok, imagino que habrán hecho esto en estadística 2, pero para la versión univariada, y esta es la versión multivariada, ¿no? Ejemplos más complejos es el siguiente, donde derivamos el estimador de máxima verosimilitud para mu y sigma. 6,2. Entonces, eso no lo vamos a ver con mucho detenimiento, sino que solamente los resultados. Entonces, suponer que los X sub i es una muestra de la distribución normal mu sigma. Aquí, teta es igual a mu sigma con sigma interpretado como vector. La simetría de sigma, el parámetro desconocido teta y el hecho de que tenemos que estos parámetros son p más un medio de p por p más 1 dimensiones, entonces pues mi función de máxima verosimilitud sería igual a esta expresión aplicando el logaritmo, pues aquí lo tenemos, y aquí reescriben pues el término de x y menos mu transpuesta sigma inversa x y menos mu. Pues se tienen ahí estas expresiones y al final a lo que se llega es que pues, para ¿no? promedio más es la matriz de confianza. Y aquí lo interesante, aunque algo interesante que ya habían visto en el caso univariado, la derivación de sigma sombrero es mucho más complicada. Aquí solo hicieron la estimación para mu sombrero, ¿verdad? Porque aquí en la función del logaritmo de máxima verosimilitud, el único que depende del parámetro mu está el último término, el único término es este. Entonces, y de hecho es este producto, este factor, el que depende. Entonces, y como es negativo, si esto es de cero, entonces maximizamos ahí la función y se hace cero cuando mu sombrero es igual a x barra. Luego, para la derivación de sigma sombrero, dice que es mucho más complicada. Involucro derivadas con respecto a matrices con la complejidad de sus notaciones y no será presentada acá, pero sí está en este texto. Notar que un estimador insesgado de la covarianza S sub U igual a N entre N menos U por S no es un estimador de máxima verosimilitud de sigma, aunque también esos detalles ya los habían escuchado. Ejemplo 6.3. Considere el modelo de regresión lineal Y sub i igual a beta transpuesta por X sub i más sigma más epsilon sub i para i igual a 1 a n, donde sigma sub i están distribuidas idénticamente y son independientes, y normal 0 sigma cuadrado, y donde X sub i, vector de p elementos, donde teta es igual a beta transpuesta sigma y es para un vector de parámetros de p más 1 dimensiones. Entonces aquí tenemos y, chi, entonces la función de máxima verosimilitud, básicamente ahí el y sub i menos el beta transpuesta por x sub i al cuadrado, ¿verdad? Que es la parte más cambiante. Le aplicamos logaritmo y luego pues
vemos la igualdad en términos de producto de vectores y finalmente hacemos esta multiplicación derivando con respecto a beta y a sigma. Tenemos esas dos eh, expresiones y tenemos que, ya que la parcial de L con respecto a beta denota el vector de derivadas con respecto a todos los componentes de beta, el gradiente, ya que la primera ecuación solo depende de beta, empezamos a derivar beta transpuesta. Entonces tenemos ya esta igualdad y de aquí, bueno, para que eso sea cero, ¿verdad? Eliminamos el 2 y tenemos x transpuesta por x por beta sombrero, la estimación de beta, igual a x transpuesta por y. Y claramente de acá obtenemos que beta sombrero, su estimación es x transpuesta por chi, perdón, chi transpuesta por chi inversa por chi transpuesta por y. Ahora sustituyendo beta transpuesta en la segunda ecuación obtenemos esta otra expresión y por lo tanto tenemos que la estimación para sigma cuadrado es esta expresión donde pues esta norma cuadrada indica la norma vector euclidiana. Vemos que la estimación de máxima verosimilitud de beta sombrero es idéntico a la estimación de mínimos cuadrados. La estimación de la varianza la tenemos acá y es nada más que el residual de la suma de los cuadrados. Generalizando el caso multivariado x sub i. Notar que cuando los x sub i son considerados fijos, tenemos que valor esperado de y igual a K por beta y la varianza de y igual a sigma cuadrado por la matriz de identidad. Entonces usamos las propiedades de los momentos para sección 4.2. Tenemos que el valor esperado de beta sombrero es igual a K transpuesta por K inversa por K transpuesta, valor esperado de y igual a beta. Varianza de beta sombrero igual a sigma cuadrado por K transpuesta por K inversa. Y llegamos aquí al resumen. Si los X sub i son distribuciones idénticamente distribuidas, independientes de una distribución con densidad función xz, entonces tenemos aquí la función de máxima verosimilitud y la estimación de esa función para el valor de teta es el que maximiza esa función de máxima verosimilitud. De forma equivalente, uno puede maximizar la función logaritmo de máxima verosimilitud, L minúscula. Las estimaciones de máxima verosimilitud de mu y sigma de normal mu sigma de las distribuciones normal mu sigma son mu sombrero igual a promedio y sigma sombrero igual a matriz de covarianzas. Notar de que la estimación de máxima verosimilitud de sigma no es insesgado, es sesgado, una estimación sesgada. La estimación de máxima verosimilitud de beta y sigma en un modelo lineal, y igual a chi por beta más epsilon, epsilon normal 0, sigma cuadrado de identidad, están dadas por las estimaciones de mínimos cuadrados, beta sombrero igual a x transpuesta chi transpuesta por chi inversa por chi transpuesta y sigma sombrero cuadrado igual a 1 entre n, norma de y menos chi por beta sombrero cuadrado. Valor esperado de beta sombrero igual a beta y varianza de beta sombrero igual a sigma cuadrado por chi transpuesta chi inversa. Bueno, pues ahí tenemos entonces la sección 6.1. No sé si hay alguna pregunta. O continuamos con la otra sección. Hola, hola. No, solo mencioné que envié un ejemplo que hemos hecho del método de máxima verosimilitud para el caso univariado en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Ok. ¿Cómo? ¿Que yo envíe o cómo? Yo envié un ejemplo de lo que hemos hecho en Ah, inferencia, por vaya. ejemplo. Ok, excelente.
Sí, está bien. Sí, realmente aquí es bien interesante porque nosotros vemos aquí en análisis multivariante que, bueno, precisamente ese es el objetivo, ¿no? Pero que todos los que han trabajado de forma univariada, aquí lo vemos de forma multivariada. Entonces, de alguna forma, sí, todo esto suena conocido, pero también hay cosas nuevas. Eh, Incluso este límite inferior de Kramer-Rao, no sé si lo vieron eh, en el caso univariado. Un método, dice. Ajá, ese, es, No me acuerdo, no, creo que no. Sí hemos visto Camerado, pero en álgebra lineal. mm, ok, bueno, pues, ok, bueno, veamos entonces esta sección. Esta sección es un poco corta. Vamos a ver la información para terminar. Quizás sí, antes de las 10. Esta sección es corta. Como se indicó arriba, una pregunta importante en teoría de estimación es si el estimador de número tiene ciertas propiedades deseables, en particular si converge al parámetro desconocido θ y si es supuesto el cual es que se supone que debe estimar. Una propiedad típica que queremos para un estimador es que sea insesgado, su insesgadez, lo que significa que en promedio el eh, llega a su objetivo, es decir, que el valor esperado del estimador es igual al parámetro que yo estoy buscando. Hemos visto, por ejemplo, que X barra es un estimador insesgado para mu, y ese es un estimador insesgado para sigma, un estimador sesgado para sigma para un número de observaciones finitas. Si nos restringimos a estimaciones insesgadas, entonces la pregunta natural es si el estimador comparte alguna propiedad óptima en términos de la varianza de muestreo de la muestra. Ya que nos enfocamos en insesgadez, veremos a un estimador que tenga la varianza más pequeña posible. Y aquí está pues la importancia de este límite inferior de Kramer-Rao, porque da la varianza mínima posible para un estimador insesgado. Este resultado es válido bajo condiciones de regularidades generales que se mencionan abajo. Una de las aplicaciones más importantes del límite inferior de Kramer-Rao es que da una optimalidad asintótica, una propiedad de optimalidad asintótica de las estimaciones de máxima verosimilitud. El teorema de Kramer-Rao eh, involucra la función score. Ahora, esa función score no pude ver si había una traducción más apropiada, sino que solo así la I es una función score. Y de hecho, en Wikipedia, por ejemplo, aparece la versión en inglés, ¿verdad? No aparece una versión en español. Eh, Así que imagino que así será también en español, función score. Y sus propiedades, las cuales se derivaron antes. La función score, S de K y θ, es la derivada de la función logaritmo de verosimilitud con respecto a θ. Pues, es decir, el gradiente, ¿verdad? La matriz de covarianzas es sumem igual a la varianza de la función score en K y θ, se llama la matriz de información de Fisher.
En lo que continúa, daremos algunas propiedades interesantes de las funciones score. Tenemos 6.1, si S es igual a S, K y teta, es la función score, y si teta sombrero igual a T, K y teta es cualquier función de K y teta, entonces bajo condiciones de regularidad, bueno, algunas condiciones de regularidad a veces son bien técnicas, matemáticamente hablando. Puede ser de que las funciones tengan que ser lisas, es decir, de que haya derivada de todo nivel, ¿verdad? Puede ser también que la condición que sea integrable, que se pueda calcular un integral. Entonces, aquí lo pone de definiciones muy fuertes en el sentido de que las condiciones las pone lo más, lo mínimo posible, ¿verdad? Eso incrementa la complejidad matemática, pero pues por eso es que a veces no menciono esas condiciones de regularidad, porque a veces son altamente complejas. Pero si nosotros tenemos funciones lisas, pues es decir, que derivadas de todo nivel, ahí no hay ningún problema. Ahí pues cae seguro que cumple cualquier condición de regularidad. Valor esperado de S por T transpuesta igual a parcial con respecto a teta del valor esperado de T transpuesta menos valor esperado de parcial de T a la transpuesta con respecto a teta. La demostración se deja como ejercicio 6.9. Las condiciones de regularidad requeridas para este teorema son bastante técnicas y nos aseguran que las expresiones, los valores esperados y las derivadas que aparezcan están bien definidas. Entonces, para que los valores esperados puedan calcularse, usualmente se necesita que las funciones sean integrables y pues con respecto a las derivadas, usualmente se pedirá quizás que tengan segunda derivada continua. En particular, para apoyar el A en CDF, quiero ver, el intervalo donde esas funciones son válidas, que sería aquí el support de esas funciones, no deberían depender de teta. El siguiente corolario es una consecuencia directa. Corolario 6.1. Si S igual a S de K y teta, es la función score, y teta sombrero igual a T de K es una estimación insesgada de teta, es decir, que su valor esperado es igual a teta. Entonces, su valor esperado de S por T transpuesta igual a covarianza de ST igual a la matriz de identidad. Notar que la función score tiene promedio cero. Valor esperado de la función score igual a cero. De aquí, valor esperado de S por S transpuesta igual a varianza de S igual a la función, a la matriz de información de Fisher. Y al poner S igual a T en el teorema 6.1, sigue que la función de la matriz de Fisher, de información de Fisher, es menos el valor esperado de la parcial de segundo grado con respecto a teta transpuesta de la logaritmo de la función de verosimilitud. Observación 6.1, si lo que aquí subí son distribuciones idénticamente distribuidas y independientes, entonces la matriz de información de Fisher es igual a n por f1, perdón, pues es f sub n, que sería n por la matriz de información de Fisher. Ok, entonces nada más n por la matriz de información de Fisher. Ese es f sub n. Ejemplo 6.4. Considera una distribución independiente iguales. Eh, Observaciones x sub y normal 0 identidad. En este caso, el parámetro teta tiene promedio mío y sigue de 6.3 que la función score es igual a la parcial con respecto a teta de L, es decir, menos medio de con respecto a teta de suma de x y menos z transpuesta por x y menos z, es decir, n por x barra menos z.
De aquí, la matriz de información es, pues, bueno, de hecho, sería entonces la matriz de información. Y F1, la matriz de información de Fisher. Ok, bueno. F sub n igual a varianza de n por x por menos z igual a n por matriz identidad. Que también estimamos z, la respuesta está dada en el siguiente teorema, el cual es de Kramer y Rao. Como se indicó arriba, el teorema nota límites inferiores para los estimadores insesgados. De aquí, todos los estimadores que son insesgados y logran su límite inferior son los estimadores de varianza mínima. Aquí está el teorema de Kramer-Rao. Aquí puse un poco de los matemáticos de esos dos matemáticos, ¿verdad? Gerhard Kramer nació en 1893, fue un matemático suizo, un actuario mide el riesgo en instituciones, usualmente en instituciones financieras, eh, que se puede pues manejar de forma estadística y matemática. Y estadístico, que se especializó en estadística matemática y eh, teoría probabilística. Y aquí es el nombre del médico indio. Parece que solo le llaman Rao porque el nombre es muy complicado. Eh, que fue un matemático y estadístico nacido en 1920. Creo que todavía está vivo Rao. Creo que Rao, la estimación de teta igual a t de k, es un estimador insesgado para teta, entonces bajo condiciones regulares la varianza de t es mayor o igual que pues, la matriz de información inversa. Siendo la matriz de información esperado de la función score por la función score transpuesta igual a la matriz del vector score. Es la matriz de información de Fisher. Demostración. Bueno, no la vamos a ver, pero aquí está el resultado, ¿verdad? La estimación de máxima verosimilitud alcanza el límite inferior si el tamaño de muestras n va al infinito. El siguiente trama nos dice esto, y además de que la distribución muestral del estimador de la estimación de máxima verosimilitud eh, es multinormal, tiene una distribución multinormal y esto es bien interesante. Entonces, suponer que las muestras XB son distribuciones idénticamente independientes. Si teta sombrero es un estimador de máxima verosimilitud para teta, es decir, de que teta sombrero igual a máximo argumento de esa función de verosimilitud, entonces bajo condiciones regulares, cuando n tiene infinito, pues raíz de n de teta sombrero menos z converge en distribución a una normal cero matriz de información de Fisher inversa. F1 denota la matriz de información de Fisher con tamaño de observaciones n igual a 1. Como consecuencia del teorema 6.3, vemos que bajo condiciones regulares del estimador de máxima verosimilitud, que es insesgado asintóticamente, eficiente, que tiene varianza mínima y normalmente distribuido. También es un estimador consistente de teta. Notar que la propiedad 5.4 de la multinormalidad sigue que es asintóticamente n por teta sombrero menos teta transpuesta F1 por teta sombrero menos z converge en distribución
a una distribución chi cuadrado. Aquí, pues, un poquito con respecto a lo de la consistencia, ¿verdad? Un estimador consistente o un estimador asintóticamente consistente es un estimador, una regla para calcular los parámetros de teta sub 0 teniendo la propiedad que el número de tiene la propiedad de que el número de puntos de datos utilizados se incrementa indefinidamente. El resultado es una secuencia de un estimador que converge en probabilidad a teta sub 0 al parámetro, ¿no? Converge el parámetro. Si f sub 1 sombrero es un estimador consistente de f sub 1, tenemos equivalentemente que n por teta sombrero menos teta respuesta f sub 1 sombrero, teta sombrero menos teta, converge en distribución a la distribución chi cuadrado. Esta expresión a veces es fácil para hacer pruebas de hipótesis alrededor de teta y construir regiones de confianza para teta en un marco general. Estos podrían aparecer algunos problemas en más detalles en los siguientes capítulos de los que se puede ver, por ejemplo, cuando n es grande. Pues el intervalo de confianza, la probabilidad de estar, el intervalo de confianza es aproximadamente 1 menos alfa, donde chi cuadrado nu p nos nota el cuantil nuésimo de una variable aleatoria chi cuadrado. Por lo tanto, los elipsoides n por teta sombrero menos teta transpuesta f1 sombrero por teta sombrero menos teta menos igual que chi cuadrado con parámetros 1 menos alfa p proveen NRP una región de confianza 1 menos alfa para teta. Y vamos pues al resumen, la función score y la derivada S chi de chi chi teta igual a parcial con respecto a teta de la función L es el logaritmo de la función verosimilitud con respecto a teta. La matriz de covarianza de S es la matriz de información de Fisher. La función score tiene promedio a 0, es decir que el valor esperado de S chi teta igual a 0. El límite Kramer-Rao nos dice que cualquier estimador insescado teta sombrero igual a t de chi tiene una varianza que está limitada por debajo por la inversa de la información de la matriz de información de Fisher. Así, un estimador insescado, el cual logra su límite inferior, es un estimador de varianza mínima. Para distribuciones idénticas e independientes, la matriz de información de Fisher es Fn igual a n por F1. El estimador de máxima verosimilitud se logra el límite inferior en un sentido asintótico, es decir, raíz de n por teta sombrero menos z converge en distribución normal 0 Fisher, la matriz de Fisher a la menos 1. Si teta sombrero es el máximo, el estimador de máxima verosimilitud para teta, y teta sombrero es pues lo que maximiza a la función L K y teta. Bueno, y ahí ya está, capítulo 6. Ahí está el capítulo 6. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues aquí está entonces el capítulo 6, que no entra en el papel, ¿verdad? Entra hasta el capítulo 5. Estaría el martes entonces a las 8. Y pues todavía nos quedan unos minutos, pero pues con esto ya terminamos con el objetivo que tenía para hoy. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí en general. O nos vemos hasta
bueno, espero mañana tenerles lo del parcial y enviárselo después. Enviarles la nota mañana y de ahí que nos veríamos hasta el lunes. Todo bien. Bueno, pues nos quedamos hasta acá entonces y estamos ahí en contacto por el WhatsApp y nos vemos pues en clase también el día lunes. Pasen buenos días. Igual, feliz semana. Feliz Adiós. semana. Adiós. Pero,